¿Quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes? No te puedes perder. Día Cero. Día Cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero. Y aquí damos de inmediato la más cordial bienvenida a la doctora Soledad Montes Franceschini. ¿Cómo estás, querida Soledad? Estoy realmente emocionada de tenerte en mi programa. Hola, Caro. Mira, un placer estar contigo. La verdad, muchas gracias por la invitación. Y de verte, aunque sea así por pantalla. Sería más rico verte en persona, pero bueno. Uy, pero por lo menos te veo. Sí, cómo nos hace mucho que no extrañamos. nos vemos. Los broncopulmonares nos juntábamos todos los años en varias instancias, varios congresos, y la pandemia nos ha golpeado también desde lo emocional. Pero contémosle a nuestros auditores quién eres tú, querida Soledad. Contemos, ¿cierto?, que eres médico, especialista en enfermedades respiratorias, en pediatría. ¿Y cómo partió tu carrera? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo llegaste a ser la presidenta de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica? Ya. Mira, yo te cuento, yo, yéndome incluso antes de medicina, yo hice la media en Estados Unidos, la enseñanza media. Y llegué a Chile a prepararme para entrar a la universidad. Yo quería ser psiquiatra, nada que ver. Y después, en la carrera de medicina, entré a la Universidad de Chile. Me di cuenta que la verdad que los niños eran con los que tenía una afinidad muy especial. O sea, el hecho de poder sacarle una sonrisa, el vínculo con los padres, etcétera, eso fue lo que me cautivó. Yo hice medicina en la Chile, en el Hospital San Borja Argarán, y me enamoré de la pediatría en ese mismo hospital. Entonces, terminando medicina, inmediatamente hice la especialidad de pediatría en el mismo San Borja, y dentro de lo que era la especialidad me enamoré de la parte respiratoria. Yo creo que soy de las pocas personas que no tengo tema con los mocos, las secreciones, los pollos, como le dicen, etc. Eso para mí no es tema, yo soy feliz con esa parte. Así que terminé la beca de pediatría en el San Borja e inmediatamente hice enfermedad respiratoria en el Roberto del Río, que también es de la Universidad de Chile. O sea, en el fondo soy chuncha así completamente. Azul, de corazón. Claro, absolutamente. Y de ahí he estado siempre en hospitales públicos, ya llevo 18 años en hospitales públicos. Actualmente soy la jefa de bronco infantil del Hospital de la Florida, acá en Santiago, que es uno de los hospitales más nuevos. Ya llevo 7 años en el Hospital de la Florida. Y hace ya, el 2018 que estoy en la Sociedad de Neumología Pediátrica, pero en el directorio. Empecé como secretaria 2 años. Después estuve de vicepresidente 2 años, que nos tocaron los 2 años, 2020 y 2021. Exactamente. Y ahora ya asumí la presidencia a principios de este año. Principalmente la idea es poder entregar conocimientos de calidad a los especialistas, tanto en Chile como en nuestros países vecinos. Tenemos ya varias colaboraciones con Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, etcétera. Y además, la doctora Ana María Herrera, nuestro past president, se embarcó en todo lo que son las redes sociales, así que ahí empezamos a hacer también harto trabajo con los papás, con las familias, que eso estábamos como al debe, siempre nos habíamos dedicado mucho más bien al especialista. Así que la idea nuestra, de nuestro directorio actual, es mantener en el fondo la misma línea, educando a la comunidad, a los médicos, y donde estamos al debe y queremos ahondar más es en el apoyo también a los médicos generales, atención primaria, porque estamos con los pacientes en el fondo y la familia y con el subespecialista. Nos falta como el entremedio, el médico general, el que muchas veces ve a los pacientes asmáticos leves o a un gran porcentaje de la población y que lo hemos dejado un poquitito de lado. Entonces nuestra misión de estos 2 años es tratar también de embarcar y apoyar en esa área. Mira, tú tienes el bichito, tienes la magia, porque yo te escucho y como que me retrotraigo cuando yo también fui presidenta de la Sociedad Respiratoria y pensaba en todos esos pilares, pero no existía Instagram, no existía WhatsApp, ni TikTok, ni ninguna cosa, y yo creo que
tú y tu directorio van a tener que hacer ese salto a la tecnología y perderle el miedo a las redes sociales y llegar finalmente donde las personas aprenden e interactúan, que son finalmente las redes sociales. Piensa tú que ahora poca gente compra un diario, compra una revista. Yo creo que prácticamente no hay muchas cosas con soporte escrito, así es que tienen que aventurarse en este otro tipo de comunicación. Tal como este programa, que lo que intenta también es ser un espacio de reflexión sobre algunos temas de salud, pero abarca muchas más cosas. Y bueno, contémosle a nuestros auditores que esta reunión tan linda tuvo como motivo el Día del Asma. Y para que nos cuentes por qué para un pediatra y un neumólogo pediatra es importante este tema, cuántos niños hay en Chile con asma, si hay diferencias entre asmas leves, asmas graves, y ahí vamos conversando. Claro, a principio de mes, el 3 de mayo para ser exactos, conmemoramos el Día Mundial del Asma, como para darle énfasis a esta enfermedad. Es la enfermedad crónica más frecuente en los niños. Se estima que el 10% de la población a nivel mundial es asmática, y en los últimos 20 años cada vez hay más. Y esto 10% incluye tanto adulto como niño, ¿ya? El asma, hubo una época que tuvimos los broncoinfantiles tratando mucho de diferenciar si en el fondo los niños que hacían mucha bronquitis iban por el lado alérgico o por la parte, en el fondo, de infecciones virales, si realmente iban a terminar siendo asmáticos de adultos, etcétera. Pero ya te diría yo que hace como alrededor de unos 7 años más o menos que salió un tema en la Sociedad de Enfermedades Respiratorias Europea, donde en el fondo se dijo que independiente de si era efectivamente viral o alérgico, los pacientes igual terminaban, muchos siendo asmáticos de grande, algunos que eran virales terminaban siendo alérgicos, otros que eran alérgicos terminaban siendo virales, y que al final, en el fondo, el asma en los niños es una combinación de síntomas, que no se fija tanto hoy en día en la causa, sino en la severidad de los síntomas y la frecuencia de esto, y según eso uno deja tratamiento. Cuéntale a los auditores los síntomas más prevalentes o los más importantes para que una mamá sospeche que su hijo es asmático. Bien, en general, lo más frecuente es cuando a uno le indican inhalador. El uso de un salbutamol en niños ya sobre los 4 o 5 años no es habitual. Si un niño sobre los 4 o 5 años requiere usar el salbutamol porque hace una bronquitis obstructiva, eso es como una bandera roja, un red flag, que le dicen en Instagram o en las redes sociales. Eso no es normal, ¿ya? En general, en los niños menores de los 4 o 5 años, ya el hecho de tener 3 bronquitis obstructivas en un año lo cataloga como crónico respiratorio. Mira. Y es un paciente, claro, y es un paciente que eventualmente debería tener algún tipo de seguimiento o algún tipo de estudio. Otros síntomas ya de niños más grandes, o incluso que uno puede ver desde lactantes, hay guaguitas que empiezan a gatear y se agitan y les empieza a silbar el pecho. Eso es como clásico de un paciente que eventualmente pudiera tener un componente asmático. Y en los niños más grandes son los síntomas con el ejercicio, por ejemplo, que tengan tos o les sirve el pecho, que tengan falta de aire o presión torácica. Todos esos son síntomas que uno debería decir, esto como que no es normal. Esto seguramente yo debería consultarlo. Claro, y normalizar esta como concepto de que en los meses de invierno la foto, el video de las noticias es siempre los niñitos con el nebulizador en un servicio de urgencia. Es como que hemos normalizado que los niños necesiten inhaladores y eso no es así. Cuando un niño tiene una infección respiratoria, no necesariamente va a tener sibilancias, que son estos ruidos respiratorios como gatitos, ¿cierto? Que son anormales. Por favor, repite eso de nuevo, porque es como que en este programa hemos aprendido verdades. Fíjate que el otro día tuvimos una entrevista con un odontólogo que nos dijo, no es normal en las personas ancianas perder los dientes, porque eso revela una enfermedad. Entonces, tampoco es normal en los niños que apenas se resfríen tengan esta signología obstructiva que los obligue incluso a llegar a un servicio de urgencia. Exactamente, o sea, los niños
se resfrían. Tos se quita, que no produzca dificultad respiratoria, sin ruidos bronquiales y moco, eso es lo esperable. Que en el fondo sea de la garganta para Alto, arriba los síntomas claro. respiratorios, exactamente, alto. Ya cuando la tos cambia, cuando uno tiene ese gallito o ese como gato que uno siente o porotera de repente o silbido, eso en general no es lo habitual. Uno podría tener de repente un niño pequeño una bronquitis así en su vida, pero cuando ya son 2 o 3 hay que tener ojo, sobre todo si además eso se asocia a que tenemos papás que son alérgicos o que tienen, pues no sé, por rinitis alérgica o que de frente son asmáticos. En el momento que tú tienes padres asmáticos, el riesgo de que ese niño eventualmente sea asmático es sumamente alto, porque el asma tiene un componente genético importante. Entonces, de repente uno normaliza porque uno tiene los síntomas como papá, Claro. pero no porque uno los tenga, necesariamente el niño lo tiene que tener también. Exacto. Por ende, hay que consultar. Exacto. Y cuéntanos un poquito, a los niños asmáticos, ¿les pegó más fuerte el COVID? No, fíjate que tuvimos, fue increíble. Es que el encierro hace muy bien para no tener cuadros respiratorios, ¿ya? Claro. Hace pésimo para salud mental y para el desarrollo social, para toda esa parte hace muy mal. Pero del punto de vista de lo que es la parte respiratoria, la verdad que yo te diría que casi todos los niños no tuvieron crisis y muchos pensaron que se habían mejorado del asma. Pero el asma es una condición crónica, que es algo que es variable en el tiempo. Entonces, muchos suspendieron terapia y ahora volvieron a las clases presenciales. Hubo un brote de rinovirus ahora, marzo-abril, y muchos de ellos terminaron las urgencias con crisis de asma o incluso hospitalizados. Porque el asma en el fondo es variable en el tiempo. Uno puede pasar mucho tiempo de estabilidad sin síntomas y después nuevamente volver a tener tos o crisis de asma, etcétera, porque depende mucho de los gatillantes ambientales, de los virus, de la contaminación, de muchos factores, de los pólenes, por ejemplo, etcétera. Entonces, tuvimos la verdad que 2 años donde casi no hubo crisis de asma y el COVID como tal en general se portó bastante bien en los niños asmáticos. No tuvimos hospitalizaciones importantes por COVID en los niños, lo cual supuestamente es porque sería como algo bueno de ser asmático, es como sería como un factor protector para el COVID en su momento. Wow. Pero ¿qué ocurre solo en los niños? Ya es distinto en los adultos con EPOC. Los adultos con EPOC es otro cuento. Eso sí es factor de riesgo para COVID más severo. Pero en los niños no. Los niños, la verdad que los COVID severos que tuvimos en el hospital fueron otro tipo de pacientes. Pacientes en general sin mayores antecedentes, que efectivamente hicieron COVID más graves, niños, sobre todo con problemas de sobrepeso, como factor de riesgo principal. Los niños también, porque los adultos fue innegable, que esa era uno entraba a la UCI y veía a una persona que realmente estaba en sobrepeso o obesa, y ahora ya nos dimos cuenta de que ese estado proinflamatorio de la obesidad es realmente mucho más agresivo con el cuerpo que lo que uno sospechaba. Así es que sí, en eso también vamos a tener que asumir la responsabilidad los que no somos de metabolismo o de niños sanos en el fondo, explicar que las conductas alimentarias de una familia determinan el destino de ese niño también en sus enfermedades respiratorias, aunque parezca increíble, bueno, pero todo está relacionado. Yo pensaba, y te hice esa pregunta porque les quitaron a las UCIs pediátricas, muchos espacios para transformarlas en UCIs o UCIs adultas. Y eso, ¿cómo está ahora? Cuéntanos un poquito si esa situación ya se normalizó, si les devolvieron los servicios, si las plantas físicas y las personas ya son las que son las normales en los servicios pediátricos. Yo te diría que las UCIs en general se devolvieron todas y las devolvieron el segundo semestre del año pasado, el 2021. ¿Ya? Las camas que todavía, por ejemplo, en el Hospital de la Florida estamos un poquitito al debe, son las camas como de hospitalización más como básicas, que ahí todavía no las recuperamos al 100%, pero las UCI fueron recuperadas todas, y menos mal, porque ahora viene la campaña invierno con
todos los virus que no hemos tenido en estos últimos 2 años. Así Wow. que ya estamos full pediátricos nuevamente, porque efectivamente hubo muchos hospitales que se convirtieron 100% adultos, y la parte pediátrica fue disminuida a la mínima expresión. Eso fue Claro, principalmente claro. el 2020. Sí, Lo vivimos, sí. sí. Y a ustedes como neumólogos pediatras, ¿les golpeó también mucho el COVID? ¿Tuvieron muchos especialistas con licencias o tuvieron que salir o le pusieron ahí el pecho a las balas y siguieron en sus tareas? ¿Cómo lo hicieron? O sea, seguimos funcionando. Nosotros especialmente lo que hicimos fue apoyar a la UCI pediátrica que se convirtió en adulto. Entonces éramos la comunicación entre la UCI y los familiares. Todos los Ah, días mira, ahí dándole, claro, humanizando un poco esto que inicialmente era como tan inhumano en el fondo, tan lejano, tan frío. Así que nos tocó dar de todas las noticias, pues, desde preparar oh, para un duelo, a acompañarlos, y porque en el fondo nuestros intensivistas pediátricos estaban preocupados de aprender de adultos, pues si es un mundo 100% distinto. claro, es que eso las personas no lo entienden, que no es simplemente poner el tubito en la garganta y perillar el ventilador. Son como mundos, tal como dices tú, diferentes, formas de ventilar distintas, cuerpos distintos, dosis de drogas distintas. Entonces, no ha sido fácil para todo el mundo que trabajamos en intensivo, ¿cierto? El estar en un lugar que se transformó desde ser nuestra casa a un lugar muy hostil, ya sea porque te cambiaron el equipo, te cambiaron las personas, te cambiaron los pacientes, y uno no estaba emocionalmente preparado para escuchar, para ver, para sentir el dolor, que tal como tú remarcas, tal vez no era parte habitual del trabajo de un pediatra. ¿No? Nosotros estamos acostumbrados que nuestros niños que ingresan a intensivo están 5, ya 7 días como mucho, ¿ya? Pero salen adelante y en general no se complican. Pero acá, en cambio, los adultos es tremendo, es una complicación tras otra, sobreinfecciones, infarto, uno ya como que dice, ya finalmente pasó el COVID, pero no se puede hacer una arritmia, o hacen infecciones por gérmenes terriblemente resistentes que uno en la parte pediátrica en general no los No ve, se ve, claro. no. No, yo entonces te tengo que dar en nombre de todos los equipos que recibieron la ayuda de ustedes como pediatras, te tengo que dar las gracias por tu intermedio, porque eh, todas las manos ayudaban, y ya sea en ese contacto con las familias o en el contacto entre los mismos equipos, todo sumó. Y yo como que hablo un poquito en pasado, pero yo creo que eso es incorrecto porque la pandemia todavía no se termina. Y ahora emergen otros virus de los que pronto vamos a seguir conversando. Pero para cerrar este capítulo del COVID, ¿tú qué enseñanza crees que nos dejó el COVID en pediatría? Yo te diría que a disfrutar lo que uno tiene cuando lo tiene. Esta incertidumbre, este distanciamiento, esto de no poder ver a los abuelos, a los tíos, etcétera. Yo creo que nos afectó mucho a todos. El mismo hecho de tener que ir al hospital en un momento que no había vacuna, con la angustia que eventualmente uno podría Cuando no contagiarse. existía ni siquiera la vacuna todavía. Exactamente, claro, y teniendo colegas que fallecieron por COVID, uno, incluso ni siquiera como pediatra, como médico, yo creo que como humano a uno Humano. lo queda, claro, la enseñanza de que la de vida es ahora y hay que disfrutar ahora, y uno tiene que ser agradecido por lo que tiene en estos momentos. Y como pediatra y bronco, darnos cuenta que en cualquier momento podemos tener una pandemia, que eventualmente tuvimos suerte, gracias a Dios, que esta pandemia no afectó tanto a los niños, lo cual es bueno, eh, pero tuvimos igual niños que fallecieron producto del COVID, y estamos recién aprendiendo
no tenemos la menor idea igual qué es lo que nos va a demostrar más adelante. Entonces, yo te diría que uno tiene que seguir aprendiendo y amoldarse y ser flexible para apoyar cuando es necesario también. Porque créeme que ningún pediatra nunca pensó en ver adultos. Claro, Pero, no, sí, yo casi como en chiste decía que te intube un psiquiatra y que te ventile un traumatólogo y se enojaron conmigo los traumatólogos, pero en el fondo eso pudo haber ocurrido en un lugar en donde no había muchas más manos y había que hacerlo. Querida Soledad, vamos a ir a la segunda pausa musical y volvemos de inmediato a seguir conversando con la doctora Soledad Montes de Enfermedades Respiratorias Pediátricas. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.